la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico, ya está con nosotros para continuar con el tema de los efectos de la amenaza arancelaria de Donald Trump, que pues ya está afectando a nuestra economía. Carlos, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan, Marcelo, auditorio? Muy buenos días. Pues mira, en este momento es muy difícil asegurar que el próximo lunes nos vamos a desayunar con la primera remesa de sanciones arancelarias por parte del gobierno de Donald Trump, pues las negociaciones que se están llevando a cabo en Washington bien pueden resultar exitosas y además eso es lo deseable. Sin embargo, poca duda cabe de que el episodio de venciditas que el presidente López Obrador está jugando con su homólogo estadounidense ha servido para evidenciar las debilidades estructurales de la economía mexicana que el nuevo gobierno de la República ha contribuido a profundizar. Dos calificadoras de riesgo bajaron ayer la calificación de nuestro país y una de ellas, Moody's, la colocó en perspectiva negativa. Lo que eso significa en buen cristiano es que para los inversionistas México es un país con mayores riesgos que antes para atraer sus capitales. En otras palabras, quien decida invertir en México hoy estará buscando que se le garantice un mayor porcentaje de ganancias que el que pediría si llevara su inversión a Estados Unidos o Alemania, por ejemplo. Dado que ya han pasado 6 meses de la actual administración y el equipo encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha tomado suficientes decisiones como para dejar claro lo que Daniel Cosío Villegas bautizó como el estilo personal de gobernar, ya no puede achacársele al pasado la responsabilidad de lo que hoy ocurre. Si las calificadoras de riesgo ven con mayor desconfianza a nuestro país hoy, en el mes de junio de 2019, esto se debe a que el actual equipo gobernante no inspira confianza. Y eso no tiene que ver, por cierto, con la pretendida honestidad a toda prueba de la que el presidente busca convencernos cada mañana, sino con otra cosa, que es sumamente importante también y sin la cual la honestidad es absolutamente inútil, la capacidad para tomar decisiones correctas. Así pues, lo que las calificadoras están evaluando no es si el titular del Ejecutivo y su equipo están acrecentando saberes personales, sino qué tan sólidas son sus decisiones en términos de mantener la estabilidad macroeconómica al tiempo que logran sus propósitos políticos. Y lo que se ve es suficientemente claro como para no inspirar confianza. Un conjunto de decisiones que solo tienen racionalidad política y que están más orientadas a la consolidación de una clientela electoral que, como el domingo pasado, le asegure la victoria a Morena en la próxima elección, que a consolidar un modelo económico, el que sea, capaz de sostenerse por sí solo. En estas circunstancias, las amenazas arancelarias de Trump dan en el clavo, pues dado que el neoyorquino lo que le interesa es vencer y no convencer, sabe bien que doblegar a su homólogo mexicano depende de realizar amenazas creíbles primero y luego, de ser necesario, asestar los golpes adecuados. En el primero de los rubros, ni duda cabe que Trump ha sido eficaz, pues ha puesto a todo mundo, incluidos muchos de sus propios compatriotas, a temblar. Eso debería bastar para que tengamos claro que no dudará en golpear también si eso hiciera falta, y que si nos golpea, el impacto se va a sentir, y se va a sentir fuerte, y además sus efectos pueden prolongarse largamente. Hasta aquí el comentario. Comparto contigo esta nota que publica Reuters, la agencia noticiosa. Aunque crece la esperanza de que haya un acuerdo entre México y Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles, el presidente López Obrador analiza una lista de productos estadounidenses a los que podría poner un arancel en represalia si las amenazas de Trump se concretan. Aunque el mandatario mexicano dijo esta mañana que tiene optimismo en que las conversaciones bilaterales llegarán a buen puerto, 3 fuentes del gobierno mexicano dijeron a Reuters que López Obrador está evaluando la represalia. La medida de reacción estaría dirigida a golpear la base electoral de Trump, quien anunciará próximamente su candidatura para las elecciones en noviembre de 2020. Sin embargo, las fuentes precisaron que las medidas no incluirían al maíz, uno de los productos agrícolas estadounidenses más rentables. Es lo que dice Reuters, y también
se publica otra nota que dice que Marcelo Ebrard se mantiene optimista para las próximas negociaciones con Estados Unidos el día de hoy. Este análisis que han hecho, el que haces tú y el que hacen también otros analistas en Estados Unidos y en México, en el sentido de que Donald Trump se estaría dando un tiro en el pie en caso de imponer esos aranceles, porque pues los principales perjudicados serían los consumidores de Estados Unidos. Esto quiere decir que pesa más el aspecto político electoral que el aspecto de las consecuencias económicas que podría tener. Mira, claro que es importante tener como muy separado lo que tiene que ver con estrategias de carácter estrictamente económico de las estrategias políticas. Está muy claro, es absolutamente evidente que el discurso antimexicano de Trump tiene propósitos exclusivamente electorales. Él le está hablando a su base dura votante para lanzarles el mensaje de que sigue firme en sus convicciones y de que les va a devolver los empleos que los mexicanos le hemos robado al sufrido pueblo estadounidense. Sin embargo, me parece que la parte fina que tenemos que analizar aquí es cómo una amenaza, simplemente la advertencia de que puede hacer algo, resulta sumamente perjudicial para nosotros, porque nuestra economía y el equipo gobernante no tienen la fortaleza para plantarse frente a Donald Trump y esgrimir un discurso que, más allá de que es correcto plantear que hay que negociar antes de comenzar a lanzarnos pedradas mutuamente, pues no tiene mayor sustancia, porque el resto de las cosas que este gobierno hace no inspiran confianza en términos económicos, y no porque se suscriban a una teoría o a otra, no porque se suscriban al neoliberalismo o al socialismo del siglo XXI o a una especie de socialismo de los años 60, sino porque las medidas en conjunto, vistas en conjunto, las decisiones que ha tomado este gobierno, pues tienen poca coherencia lógica entre sí. Por un lado, se pretende rescatar una empresa como Pemex, que es propiedad del Estado, disminuyéndole la carga fiscal, pero eso lo que implica es que tienes menos dinero para el presupuesto y al mismo tiempo deseas incrementar el dinero destinado a programas sociales para que las personas puedan tener compensaciones económicas vía mecanismos redistributivos, como son estos apoyos de los muchos programas que ha planteado Trump, pero al mismo tiempo no compensas la pérdida de recursos fiscales con proyectos de infraestructura como el aeropuerto de la Ciudad de México, sino que lo cancelas, te empeñas en construir una refinería cuando todo el mundo está abandonando los combustibles fósiles y más bien está apostando por las energías alternativas. Todo mundo que le sabe al tema ni siquiera se quiere presentar a la licitación de la refinería de Dos Bocas, y entonces tú decides que los burócratas del gobierno son las personas más adecuadas para hacerlo. Entonces, en fin, hay un problema en la conducción del barco nacional, que es lo que hace que estas amenazas solamente de Trump, que probablemente al final no se conviertan en hechos, que al final no se den, porque efectivamente es una mala decisión económica, y eso lo dicen de este lado y de aquel lado del río Bravo, pero el hecho es que solo con amenazarnos, Trump nos pone a temblar y provoca cosas como que las calificadoras de riesgo nos disminuyan la calificación, y eso es sumamente importante y es sumamente grave. Hay este otro comentario que nos hace Jesús Rivera. Dice, me parece absurdo que AMLO y Trump toman decisiones muy dañinas para sus respectivos países, pero siguen teniendo un alto nivel de aceptación. ¿Están ciegos los que simpatizan con ellos? ¿Estamos entrando en el mundo del revés? ¿Qué explicación nos podría dar el colaborador? Bueno, creo que esa es una parte muy interesante de todo esto. Existen agravios sociales que tanto Trump en Estados Unidos como López Obrador están capitalizando de una forma
extraordinariamente eficaz. En ese sentido, no se les puede regatear el talento que han tenido para condensar todos estos agravios sociales, todo este sentimiento de las personas de menos recursos o que se han visto más afectadas por las decisiones económicas de las últimas décadas y convertirlas en un caudal de votos a su favor. La gente de Estados Unidos que ha visto la pérdida de empleos, el traslado de su industria manufacturera, sobre todo fuera del territorio de los Estados Unidos, pues no ha tenido tampoco, igual que en México, solamente que las asimetrías hacen que se refleje de una manera distinta allá y acá, no ha tenido la gente de Estados Unidos la posibilidad de beneficiarse de la bonanza económica que le ha generado la transformación de sus vocaciones productivas, industriales y de transformación y de servicios a los Estados Unidos. Y entonces se ha generado un gran corredor de depresión económica más o menos permanente allá que Trump capitalizó en el 2016. Acá de este lado el asunto es todavía peor, porque el crecimiento económico y la generación de riqueza que se refleja en los indicadores macroeconómicos de México, lo único que ha hecho en las últimas décadas es profundizar la desigualdad. Y entonces estos resentimientos hacen que las personas que se encuentran en esta situación digan, y suena lógico, ¿qué más mal me puede ir? Me fue mal con los otros que decían que sí sabían hacer las cosas, pues que por lo menos suena honesto, que no roba dinero, que viene, que me escucha, que me habla todos los días, pues no le hace que me vaya mal, por lo menos es otro y por lo menos me cae mejor. El problema con eso es el largo plazo. Y yo, para explicar esto, recurriría a un ejemplo cercano de los coahuilenses. Es toda proporción guardada lo que Humberto Moreira hacía en Coahuila hace no muchos años. Todos estos programas de la gente que te daban desde el excusado de tu casa hasta el tinaco que ponías en el techo, y pasando por los zapatos, por los uniformes, por los condones de la gente. Por toda esta cosa que daba y regalaba el gobierno aparentemente de manera gratuita, y que al final de la administración explotó en lo que hoy conocemos con la megadeuda. Eso, toda proporción guardada, esa es la misma receta que está siguiendo el actual gobierno de la República, e igual que Humberto Moreira, que llegó a tener calificaciones de 90 y tantos, impensables en el mundo político de nuestros días, pues igual López Obrador todavía tiene gas para gastar y puede seguir haciendo cosas y cometiendo decisiones erróneas, porque la popularidad todavía le va a alcanzar durante un tiempo, pero es posible, si no señalamos esto, si no lo decimos, si no lo reiteramos, que al final estemos pagando a nivel nacional un costo como el que hoy pagamos los coahuilenses por habernos dejado llevar por el canto de las sirenas. Muy bien, Carlos, ¿algún punto de contacto? Me pueden encontrar en Twitter como @cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja, periodista y académico.